Buenos días. Buenos días, vamos a empezar. Bueno, es un placer tener aquí a Eloise. Ella es profesora en la Universidad de París-IPE. Antes lo había sido en la Universidad de Tours y antes había estado en esta casa. Yo creo que hay muy poca gente histórica por aquí, pero algunos de los históricos a lo mejor se acuerdan, ¿no? Pues tuvo una estancia de investigación aquí en Eliesa con Ernesto en prehistoria antes de que yo llegara. eh, Como parte de su tesis doctoral, que era una tesis doctoral muy bonita, ¿no? En la que combinaba temas de sociología urbana y urbanismo participativo, centrada en el caso de París, pero con un poco de comparación también con el caso de Córdoba, los procesos participativos, etc. Entonces, ella después ha seguido trabajando, ha mantenido ese vínculo con la realidad política española, hizo un libro sobre Podemos y ahora ha escrito este libro sobre su experiencia municipalista y este es el que intentaremos presentar a través de una conversación entre los dos en esta sesión de... Gracias, Luis, por estar aquí. Gracias a ti, Joan, la organización de todo eso, a tu equipo de 10 ahora, todas y a todos. Estoy muy contenta de estar aquí para presentaros el libro y tener un debate alrededor de... Muy bien. Pues nada, bueno, lo primero sería saber de dónde viene este libro, ¿no? O sea, por qué decides escribirlo, por qué te parece interesante. Claro, si preguntáramos ahora por la calle, nos encontraríamos ya que habría gente joven que diría qué es eso del municipalismo, ¿no? Otra gente más mayor, que a lo mejor estuvo más cercana, que le parecería, digamos, una experiencia fracasada, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que os lleva, ¿no? A pensar en este libro? ¿Cómo encaja con tu trayectoria? ¿No? Porque está... Sí, claro. Bueno, el objetivo del libro es hacer un balance del ciclo municipalista en España, 2015 a 2023. Y de hacer un balance que sea al mismo tiempo muy riguroso de lo que ha pasado y crítico también, analizando tanto los fondos como también las dificultades y, lo que intenta también. ¿Y por qué tuvimos esta idea de hacer este libro? Al inicio lo pensamos en el contexto francés, porque en Francia el municipalismo español ha sido referente bastante por la izquierda, por bastante esas ciudades que empezaron a desarrollarse a partir de 2020. Se habló mucho de lo que pasa en España. Y pensamos, bueno, estaría bien tener un libro que cuente realmente cómo fue la experiencia, lo que pasó, lo que se puso en marcha. Entonces hicimos este libro en un contexto político, ¿sabéis? Hubieron elecciones municipales hace muy poco en Francia en marzo. Y dijimos, mira, estaría bien tener este balance, pero también es un libro científico. La idea es trabajar con temas del municipalismo, de temas de participación, de regiones urbanos, entonces, con estudios teóricas científicas, pero también quizá un libro que pueda contribuir al debate público sobre cuáles son los cambios que se pueden impulsar a escala local, que se puede hacer. Entonces, hemos pensado este libro eh, al mismo tiempo científico y público. Por eso lo hemos publicado en Francia, en una editorial que se llama Le Faucon, y que es justamente una editorial que publica libros de ciencias sociales, pero con la idea que no sea solo para la academia, pero también para un público más amplio y de tantos. Y pensamos también con los colegas, porque es un libro colectivo, que era interesante pronunciarlo en castellano. Se hizo en un segundo momento la traducción en castellano porque nos pareció que no había un balance así completo, crítico de estas experiencias. Hubo bastantes publicaciones, hubo bastantes publicaciones importantes, hubo publicaciones al medio término, porque hubo un libro colectivo en 2019, pero con toda la trayectoria me parecía que no había una publicación, había artículos, encuestados, pero poner juntos a autores que habían trabajado sobre el tema desde diferentes perspectivas. Y es así que se construye el libro, también para decir la palabra que todos construimos. Es un libro que yo dirijo con dos colegas, que son de Machito Quinton y Alicia Carlos García, que ellos habían trabajado antes
sobre los casos de, bueno, habían trabajado sobre movimientos sociales después del 15 y sobre los casos de Cádiz y Valencia. Y yo había trabajado más sobre el caso de Madrid. A partir del 15 empecé a hacer investigación, bueno, como me interesan los temas de participación, hice bastante investigación sobre las asambleas, cómo se toman decisiones, la democracia asamblearia, y después seguí como gente que había participado en el 15, seguí la gente durante 10 años, haciendo trayectorias así de participantes, con la idea de pensar cuáles son las consecuencias de un evento social, de la participación de un evento social, a nivel individual como colectivo. Y eso fue el tema del libro anterior, que también se publicó en Postmetrópolis, sobre democracia real, el legado del PCN. Y también había trabajado sobre el estatus de poder, uno de las trayectorias, de lo que pasó después del PCN, que no resume todo lo que pasó después del PCN, pero es uno de los recorridos. Y entonces dijimos, mira, primero vamos a poner en común lo que hemos hecho diferentes y vamos a proponer a autores que han trabajado sobre otros casos o otras perspectivas de colaborar. Entonces, es un libro que eso se ha construido así. No es el resultado de un proyecto colectivo, porque éramos nosotros sobre el socialismo, pero pidiendo a gente, hay 13 autores al final. Son de diferentes disciplinas, hay sociólogos, politólogos, urbanistas. La mayoría son españoles, y que habían trabajado sobre no solo los casos más conocidos de Madrid y de Barcelona, donde se hicieron más estudios, pero también sobre otras ciudades, en los casos de Zaragoza, de La Coruña, Santiago de Compostela, Cádiz, Valencia, para tener una mirada un poco más amplia y desde diferentes perspectivas, diferentes políticas públicas, diferentes enfoques teóricos también. Entonces, en realidad es de proponer un análisis riguroso y no exhaustivo, porque hay temas que no salen, pero que puedan dar un panorama de lo que se hizo durante lo que se consiguió. Claro, pues yo quería ir a eso, ¿no? Empezar por el final, ¿no? Y han pasado, desde que empieza la historia de este libro en 2015, han pasado 11 años, que permiten un poquito de perspectiva. ¿Cuál es el balance global que hace el libro sobre el fenómeno municipalista, ¿no? Si tuvieras que resumírselo muy simplificado, digamos, por ejemplo, con una nota de 0 a 10, ¿no? ¿Cómo quedaría pensando en las expectativas que tenían los organizadores de esos proyectos políticos o sus votantes, ¿no? ¿Qué tipo de cosas se consiguieron o no? ¿Y cómo encaja eso con la aparente imagen pública de han quedado pocas cosas, ¿no? De eso pasó, pero pasó muy rápidamente porque 4 años después de ese primer momento de éxito solo quedaron 2 o 3 ayuntamientos que sobrevivieron y 4 años después ya creo que no quedó ninguno, ¿no? Bueno, al final lo que un poco la conclusión del libro es que es un balance bastante contrastado. Creo que se han conseguido bastante cosas, entonces intentamos eso entender qué se ha hecho, como, y eso tanto, porque la idea del proyecto era cambiar tanto el contenido de las políticas públicas, que están más sociales, ecologistas, feministas, participativas, y la manera de hacer la política. Pues estamos en una etapa de participación, creo que habla sobre los centros sociales, y ahí, verdad que se ha hecho bastante cosas. Miramos, por ejemplo, las políticas sociales, que era en el corazón de lo que quería hacer el centro, que quería hacer estas listas, porque era tener los resultados de la crisis del 2008. Se han hecho bastante cosas. Por ejemplo, podemos tomar el caso de vivienda, que en diferentes ciudades se han puesto en marcha políticas para intentar hacer paralizar desahucios, para construir viviendas sociales, para luchar contra la multiplicación de los turísticos de varias ciudades, para obligar a bancos a poner el alquiler de casas vacías. ¿No? Entonces, como el ejemplo de vivienda, pero se podría tomar otros ejemplos. Pero entonces, se ha hecho bastante cosas, había bastante voluntad política, pero también lo que analiza el libro son los límites de la experiencia
y las principales obstáculos a poder se enfrentaron estos equipos municipales. Seguimos con el caso de vivienda. Uno de los obstáculos fue el de las competencias municipales, que se puede cambiar en vivienda a escala municipal. Y lo que aparece es que cuando hay este ciclo del municipalismo, los otros poderes, sobre todo el estatal, era a mano del Partido Popular. Entonces, los límites eran así que para los concejales que hemos encontrado decían, bueno, podemos paralizar los usos, pero hace falta una ley estatal para impedirles, o hace falta una ley estatal para regular los alquileres. Bueno, o sea, hay los límites eso de la escala municipal, pero hay también otros obstáculos que se analizan en el libro, como por ejemplo el hecho de que la mayoría eran gente que tenía experiencia de campo en universidades o políticas, pero que tenían poca experiencia de la institución, de la política institucional, y que se chocaron por ejemplo, con la administración municipal. Cómo hacer cambiar la administración municipal que podía presentar frenos a la hora de hacer políticas diferentes. Entonces, la idea del libro es eso, que está tanto las diferentes políticas que se han podido hacer, los cambios que se han podido hacer, que no ha sido como poco lo que se ha hecho, pero también los diferentes límites que hace eso que una sensación a lo mejor que no se ha cambiado tanto como se quería cambiar con las perspectivas que tenían estos. Pero como tú decías antes, una de las gracias de este libro respecto a lo que ya he publicado es que incluís un abanico de casos más rico y más amplio, ¿no? Pero eso precisamente, una de las cosas que demuestra o que parece sugerir es que igual es difícil hacer un balance del municipalismo porque las historias, las experiencias y los resultados, tanto las trayectorias como los productos, son muy diferentes, ¿no? ¿Días que es posible hacer un balance global o que en realidad hay tantas diferencias entre casos que es muy complicado, ¿no? Bueno, hay cosas que son comunes, hay cosas que, bueno, pero en los programas había cosas comunes, en tener la manera de pensar por ejemplo, enfocar en lo de política social o el feminismo, o de pensar, por ejemplo, la participación. Hay cosas que son comunes que aparecen en los programas, como en las experiencias. También en las dificultades o los obstáculos hay cosas bastante comunes. Lo de toparse con la administración municipal se encuentra en todos los casos. Pero también es verdad que después encontramos bastantes diferencias de un caso a otro. Y es por eso que en el libro hay capítulos que intentan hacer unos panoramas un poco generales, transversales, vamos a decir. Por ejemplo, hay un capítulo que es sobre la génesis de las listas militares, de las coaliciones militares y el alcance de las políticas transformadoras, tomando varios casos, o hay otro capítulo transversal sobre feminismo y municipalismo, tomando varios casos, pero hay también otros capítulos que entran en profundidad en un caso. Por ejemplo, que se ha hecho en las políticas públicas en Barcelona o en Cádiz, o en realmente en casos. Y capítulos que proponen comparación entre algunos casos. Y a lo mejor, tomando dos capítulos, se puede responder a eso de si es posible hacer un balance y hasta qué punto hay una diversidad también de los casos. Se puede tomar el ejemplo del capítulo de Miguel Martínez D'Apuzzi, que ellos trabajaron sobre la relación entre gobiernos municipales y movimientos sociales, viendo hasta qué punto estos gobiernos municipales, pues una buena parte de sus miembros venían de los movimientos sociales, han podido no responder a las reivindicaciones de los movimientos sociales. Y lo toman por el ejemplo de la vivienda y de lo común, de economía social solidaria, los centros ocupas, por cierto, cuando toman y muestran bastante diversidad que sale. Muestran que hay casos, por ejemplo, el caso de Barcelona, que ha sido bastante estrecha la relación con los centros sociales y que lo que han llamado en Barcelona una cooperación constructiva entre gobierno municipal y movimientos sociales
ha podido realmente conseguir algo de los logros. Por ejemplo, el hecho de que haya en cada nuevo proyecto de construcción de pisos o de grandes renovación, el 30% que tiene que estar orientada a la vivienda social viene realmente de esta relación, esta cooperación con los centros sociales. Pero en otros casos, este vínculo no fue tan fuerte y al final la respuesta a servicios sociales fueron más escasas. Toman el ejemplo de Madrid, un poco el contraste, mostrando porque este era un tiempo donde había muchos recursos, pero que no se respondió tanto a las demandas de lucha social. Y los otros casos son de La Coruña y Cádiz, que son casos donde hubo bastante, hay respuestas no sé, parciales, se debe también a que los públicos eran menos importantes, pero que hubo casos un poco intermediarios. Y creo que eso muestra un poco el hecho de que hay cosas en común, también una diversidad que es difícil decir, hacer un balance como, wow, como decir, hay que mostrar eso, esas diferencias, para entender lo que se ha podido hacer hasta qué punto, y que viene también de las historias de estas coaliciones que eran diferentes de un sitio a otro. Claro, la tercera parte del libro se centra más monográficamente en ese tema de la relación con los actores políticos, ¿no? Y en todos los capítulos sale de forma más o menos central. Entonces, como ya has hablado un poquito de movimientos sociales, ¿podrías contarnos un poco de relación con los partidos políticos? Yo diría en el antes y en el después. Es decir, ¿qué aportan los partidos políticos a la creación de las candidaturas municipalistas? ¿En positivo o en negativo? Términos de lo que sea, ¿no? De humano, incluso. A mí me parece muy bonito, por ejemplo, en el caso de Cádiz, ¿no? Como se explica eso, que los 30 militantes de anticapitalistas, que dices, con 30 militantes, 30 parece poco, ¿no? Pero claro, 30 personas formadas, bien organizadas, etcétera, con experiencia de trabajo común, contan algo en un contexto favorable, ¿no? Como el que tenían, pues no hay cartas relevantes, ¿no? Entonces, tanto antes como después, ¿no? Estas candidaturas municipalistas desaparecen o se transforman y quieren y dejan pues, a los partidos políticos, digamos. Creo que en eso se debe bastante diferencias en los casos, porque el carácter el, puede ser el cómo se implicaron el tipo de implicación de los de qué datos en cada confluencia es bastante diferente al datos donde, por ejemplo, tomas el Cádiz, donde realmente el papel de Podemos, en este caso, lidera a la tercera de Podemos, que con Esteban, tercera de Paz, fue bastante central en la configuración de la confluencia. En otros casos había partes diferentes con la idea de poner adelante más la identidad de nuevos de partidos de Barcelona, por ejemplo, donde Podem, por ejemplo, no tiene papel central, de hay varios partidos, bueno, y a veces hay, por ejemplo, de Valencia, pero es diferente, con el Partido Nacionalista de Compromiso. Creo que en eso, en la relación con los partidos, se ve bastante eso de la diversidad que hablabas. Y es verdad que traen los partidos en el tipo de cumplir estas coaliciones. Por supuesto, por primero traen gente, traen militantes, traen votos también, de experiencia, bueno, y eso es verdad que a la hora también de entrar pues, en las instituciones que no era nada evidente como experiencia, podía ayudar el hecho de que haya, por ejemplo, no sé, la experiencia anterior de Izquierda Unida, por ejemplo, que podía ver esta experiencia. Creo que traen estas diferentes cosas. Después, a lo mejor lo que traen es maneras de organizarse que pueden ser diferentes. Puede haber tensiones. Hubo bastantes tensiones en estas coaliciones que se hicieron para unas elecciones y después no todas dieron el mandato. Hay muchas que estallaron en el camino, el de Madrid, de Zaragoza, de la senatora en Galicia. Y eso creo que, bueno, algo que la relación con los partidos que no fue siempre muy fácil de mantener. Y después, ¿qué legado?
tomamos por ejemplo el caso de Podemos, lo de ver la importancia de la escala municipal, por algo a lo mejor uno de los parece aportaciones, pero mejor, porque si os acordáis, entonces sí podemos agregar hacia todo había decidido no concurrir al nombre de Podemos a las elecciones, porque la prioridad era la escala autonómica, pero como también tenía de no concurrir también porque había estas tenedoras que se estaban haciendo. Pero rápidamente, si se vieron las campañas electorales que se hicieron después de la estatal, se pusieron mucho en adelante esto parece de nuestra elección. Si no hubiera, estamos gobernando con los poderes políticos y lo estamos haciendo bien. Tenemos experiencia de gestión local, tal, y yo me acuerdo de campañas que se ponían a dar Colau con Pablo Iglesias para mostrar infraestructuras, para mostrar esto. Entonces, a lo mejor la importancia de la escuela militar fue algo bastante importante. Y si miramos a partir de las elecciones siguientes, en 2019 ya se cambia bastante el panorama. Ahí es donde siguen estas coaliciones, todas el caso de Barcelona, pero en otros casos es más los partidos que van a ponerse más adelante como partidos. Por ejemplo, hay muchas coaliciones de Unidas Podemos, como tal. Entonces, hay a lo mejor los partidos que retoman tomas de importancia del protagonismo, a lo mejor, en estas candidaturas, que hace que este tema de las ciudadanas, de carácter ciudadano, ya pierde fuerza la manera de presentarse Si saltamos de la política a las políticas, has mencionado antes un poco el tema de vivienda, pero ¿no? Por ir a alguna más. ¿Tú destacarías una política pública en la que claramente hace una contribución positiva, que deja un legado, y por una política pública en la que al revés, ¿no? En la que se ve muy claramente que tiene muchos límites y que no consigue los avances? Casi nada. bueno, hay varias políticas que tanto hacer cosas, a lo mejor las políticas feministas puede ser un punto que se puede tomar como ejemplo, que nos parece bastante interesante también, por eso hay un capítulo dedicado especialmente a eso, el capítulo de Balsaba y Bafactores, que además estuvieron invitadas en el primer iniciativa. Y lo que muestran es que se hicieron bastante cosas, como a tres niveles. Bueno, por supuesto, lo que se ve es el hecho de que la feminización de la política, que mujeres que llegaron al poder, bueno, además en Madrid, en Barcelona, con la Colau, la Carmela, que en vez de los cargos políticos, pero también la idea de feminizar en los cargos administrativos, donde pues algo que fue más difícil. Conseguir una cantidad en los altos cargos administrativos, pero se construyó, por ejemplo, en Barcelona en el segundo mandato. Y después en estas políticas feministas, lo que aparece es lo de poder una perspectiva de género que se transversal de todas las políticas públicas. Entonces, quiero en marcha la ley de igualdad para que eso sea realmente algo que se implemente, por ejemplo, la manera de retribuir los recursos públicos. Cuando poniendo cláusulas de género en los contratos públicos o para tener subvenciones, haciendo que las empresas tengan que tener también la igualdad. Y creo que lo que muestran en su capítulo es que ha ido bastante lejos en eso. Por lo menos nunca antes se ha ido tan lejos en políticas feministas. Por supuesto, hay cosas que sobre políticas feministas que aparecen bastante fuertes, las políticas de lucha contra las violencias machistas, o también los cuidados. Bueno, hay que hacer un balance así de las cosas que quizás, pero el principal límite es que tú vas a después cuando se cambia de gobierno. Son muchas veces las dificultades no las juntas, pero pues se revierten bastante fácilmente, porque entonces se quitan los recursos, se quitan las nuevas áreas creadas, y bueno, ha ido bastante lejos, ha podido hacer bastante cosas, pero también hasta qué punto se mantiene el tiempo de tipo de política. Creo que es bueno, un ejemplo de donde se puede ver bastante lejos. Y también sobre un ejemplo de políticas donde se ha conseguido un poco, a lo mejor
tomando alrededor de las políticas sociales, se ha conseguido bastante cosas, pero con muchos límites. Hablaba de la vivienda antes, se podía tomar, por ejemplo, las políticas para lo social y que se, la pobreza que se remarca en varios sitios, porque fue el caso de Italia que está bastante desarrollado en el libro, pero el problema es que son más medidas de urgencias que realmente cambios estructurales que se consiguen a través de estas políticas. Y es a partir del momento que hay problemas de desigualdad de pruebas de empleo que son parte de las circunstancias, ahí las políticas públicas a nivel municipal tienen bastante límites para realmente proponer un cambio estructural, pero son más responsables de emergencia. Claro, hay una política pública por la que yo no puedo dejar de preguntarte, porque hay que recordar lo que ciudadana. A mí, sobre este tema, a partir del libro es fascinante, súper rico, ¿no? Pero a la vez, seguramente, precisamente por esa riqueza de casos, lo rompo un poco con los esquemas que podemos tener en la cabeza, ¿no? Porque lo que más hemos escuchado son las cosas más innovadoras de Madrid y de Barcelona, que están súper bien tratados en el Eloís, pero luego cuando vemos un poco puesto en diálogo con los casos, resulta que al final casi hay más ayuntamientos que se tratan aquí que por lo que optan por lo que siempre, ¿no? O sea, Valladolid, Zaragoza, Cádiz, ¿no? Pues básicamente utilizan democracia asociativa, constructivos, incluso el ayuntamiento, digamos, ideológicamente con más izquierda, ¿no? Pues el Cádiz es el que más claramente, digamos, solo se queda con la fórmula de siempre, ¿no? Con la democracia asociativa. Y los que intentan ser más creativos, más innovadores, como el de Madrid, se encuentran con muchos problemas, o no sé si es así, pues porque a lo mejor no ha sido, está más mejor documentado, más crítica, ¿no? Pero el balance, digamos, de Madrid, al mismo tiempo que destaca lo innovador de lo que se hizo, ¿no? Se crea la primera Asamblea Ciudadana Permanente en todo el mundo, pues eso, ¿no? Claramente los límites, la coordinación. Sí, claro. Es verdad que es una tema de la participación, era algo también de los jurados, eran de todas las candidaturas. Me acuerdo que había participado en un acto de estas candidaturas en Madrid, en la campaña de 2015, y era algo común de hacer presupuesto participativo. En el libro hay dos actos que realmente están más focalizados sobre eso. El de Juan Mérida. Juan Mérida ha trabajado sobre casos de presupuestos participativos en tres ciudades medianas, el caso de Zaragoza, de La Coruña y de Valladolid. Y yo he estudiado el caso de Madrid. Lo que muestra Juan en su capítulo, bueno, al mismo tiempo hay cosas que verán bastante cosas que conocemos como que se ha puesto en marcha con estos presupuestos participativos, pero también eran ciudades que después en la historia, la trayectoria de estas ciudades participación que se había hecho mucho. Pues, de alguna manera, en comparación con lo que había, eran innovaciones para estas ciudades. No tenían presupuestos participativos vinculantes, para una parte de inversión. De alguna manera era algo que no había en estas casos hasta ahora. Muestra los límites en lo de lo que ha permitido hasta qué punto estos presupuestos participativos han permitido democratizar el Estado local del trabajo. Y muestra bueno, los límites en grande parte porque hubo muchas dificultades para realizar lo que se había conseguido a través de los presupuestos participativos. Y es ahí donde la administración también se ve como un obstáculo para traducir realmente la participación en regiones conjuntas. Y creo que es bastante interesante este capítulo porque muestra realmente más allá de los casos un poco más destacados, como el caso de Madrid que puedo hablar ahora, como se han hecho en otros sitios. Y a lo mejor el caso de Madrid es bastante interesante porque se han hecho muchas cosas, pero cosas bastante diversas. Yo es lo que yo hacia
tiempo él lo hace, cuando hizo que trabajaba sobre temas de participación. Y lo que encontré interesante es ver las diferentes concepciones de la democracia y la participación que se han puesto en marcha y que estaban muy relacionadas con las trayectorias de los concejales, de los administrativos que los pusieron en marcha. Para mí es interesante porque es uno de los casos donde había muy poco. Gobernaba el PP desde 24 años. Desde democracia incluso asociativa había lo mínimo mínimo. Y se crearon dos delegaciones, una la participación ciudadana y otra el desarrollo territorial. La de la participación ciudadana, el Pablo Soto, que era un concejal que él dice que se politizó durante el CICEMI, estaba bastante politizado antes, pero es verdad que se representa un momento bastante importante. Y lo que pone en marcha, crea un equipo, y lo que pone en marcha sobre todo el proceso de democracia directa con la plataforma de Madrid, a través de la cual hay lo de los presupuestos participativos, pero también las votas ciudadanas, que es un proceso realmente de democracia directa, de poder hacer que cuando una propuesta está apoyada por un proceso de la gente que puede votar, va directamente a un referéndum vinculante, lo que es bastante innovador como propuesta. Entonces, su idea es realmente ir más allá de la denuncia representativa, para permitir una relación directa con nosotros. Eso es esta delegación. Y la otra de desarrollo territorial, el concejal de Nacho Di Giorgi, que era el presidente de la Federación de Delegaciones en Madrid. Y él pone en marcha una democracia asociativa, que puede ser bastante tradicional por los locales, el espacio de participación a escala territorial, pero que no había en Madrid hasta ahora. Y al final del mandato, al final, aparece lo de esta Cámara de Ciudadanos Sorteados, el Observatorio de la Ciudad, el proceso más deliberativo de la democracia, porque ven salir de la delegación de la participación porque ven los límites de la democracia digital. Bueno, con también otras trayectorias de personas ven el interés de ser más deliberación. Lo que pasa y otros límites de esta experiencia, si lo miras, que bueno, han hecho muchas cosas, inspirándose además de experiencias del mundo, que van más lejos, pero es que hay poca cohesión entre estos diferentes maneras de ver la democracia. Poco coherente al final de cómo vamos a pensar el desarrollo de la ciudad, lo urbano, con la participación de la gente. Se hacen muchas cosas, pero no dialogar sobre las delegaciones, de la democracia. Pero aquí a lo mejor un segundo mandato permitiría ir más allá, fortalecer, y a lo mejor eso tiene común muchas de estos ayuntamientos, que tú ves, que duran cuando más, es que se quedó un poco con los portuarios para poder ir más allá de lo que pudiera en marcha, que las cosas, pero para fortalecer este sistema participativo. ¿Quieres hacer dos más? Y luego ya pasamos la palabra. A ver, sobre la primera ya has dicho algo, pero yo me parece, digamos, muy importante y me parecería bien, digamos, que nos contamos un poco más, ¿no? Pues es el tema de dar desde bruces con la realidad de la difícil relación con los aparatos administrativos. Me acuerdo que justo en el periodo antes de las elecciones, aquí en el IESA organizamos un ciclo de conferencias donde invitamos con políticos de diferentes ayuntamientos para que contaran un poco eso, ¿no? Con qué se iban a encontrar esas candidaturas cuando tuvieran que enfrentarse a la realidad, ¿no? Estoy gobernando en minoría, tengo que ponerme de acuerdo con mis técnicos del ayuntamiento porque si no, no puedo hacer nada para desarrollar las políticas. O sea, aquí, por lo que parecen los capítulos, hay casos en que el aparato administrativo es abiertamente hostil y algún otro en que no es hostil, simplemente es incapaz de seguir el ritmo de lo que le piden los políticos, o lo que le piden los políticos no está pensado teniendo en cuenta la lógica administrativa, ¿no? Cuentas en Madrid estaban acostumbrados a gestionar 5 proyectos al año y de repente les llegan 80, ¿no? Y se colapsa. Sí, yo creo que esto de la participación es bastante clave, y son de diferentes niveles. Un nivel bastante
hay el nivel ideológico, que aparece en varios casos, es decir, que a los públicos que no están afines a los equipos que llegan y que no quieren ayudar a que salga bien, o que hagan un poco de resistencia haciendo poco. Eso aparece mucho, por ejemplo, en las candidaturas en los casos de Galicia. Lo muestra Villanueva en su capítulo, porque muestra que son sitios donde había el PSOE, por ejemplo, que gobernaba desde mucho tiempo y que ya los claros están bastante próximos a este partido. Entonces, puede haber eso bueno, de diferencia ideológica. Pero también lo que puede aparecer en otros casos. Pero lo que aparece también es que la llegada de estos nuevos equipos repone en cuestión la manera, la rutina administrativa. Y eso sin estar en contra de los gobiernos, bueno, cambia las maneras de hacer y puede haber ahí también, no sé, como de no tener ganas de cambiar la manera de hacer o de lo que muestra en el caso de los participativos en Madrid, pero también en los casos que estudia Juan Merida, es que no hay la capacidad de gestionar los proyectos, de responder, y, bueno, y eso creo que es algo a lo mejor que no se había anticipado tanto por estas conferencias. Esta dificultad que podría representar. También porque hay cosas que no se pensaba. Hay muchas cosas que es una ciudad que no interesaba tanto a los equipos que llegaban para hacer grandes cambios y tal, y gestionar, no sé, lo de mantener la calle, cosas súper básicas, no era su pieza, no sé, mantener instalaciones deportistas. Y entonces hay eso también de la realidad de cómo se va a hacer. Y lo interesante es ver cuándo se ha podido hacer cosas superando estas dificultades. Es cuando se han encontrado aliados dentro de la administración. Creo que eso es a lo mejor algo que a lo mejor como también de aprendizaje, de cómo se pueden cambiar las cosas. Tener aliados en la administración creo que es algo bastante importante. Y por ejemplo, el caso de los síntomas de la participación en Madrid, cómo se han creado nuevas delegaciones, lo que han hecho al llegar, eh, han hecho una llamada también dentro de la administración diciendo, mira, vamos a crear esta nueva delegación y quieren irse a trabajar con nosotros. Sobre todo el caso de la delegación de participación, han puesto como jefe administrativo de esta delegación a un alto funcionario que tenía una larga experiencia de la administración. Y entonces, a la hora de poner en marcha, por ejemplo, las universidades, las comunicaba, poder referir un vinculante, podía la administración no muy ágil, hubiera dicho que como es la ley terminando. Y este alto funcionario hizo que fuera posible encajar jurídicamente, administrativamente, con la experiencia que tenía de la administración. Y creo que eso es a lo mejor algo bastante importante de cómo tener aliados dentro de la administración, que no se ha construido en los sectores, está construido, pero es algo creo que va a tener un cambio profundo que es bastante importante. Último. Si hay un tema o hasta podemos decir una variable, digamos, que a mí me falta o que a mí me gustaría ver más en el libro, es opinión pública. O sea, hay un trabajo etnográfico precioso, hay muchísimas entrevistas a políticos, activistas, pero la perspectiva, digamos, del ciudadano no organizado está un poco presente, ¿no? La verdad que en muchos casos tampoco hay datos, ¿no? No sé si ese tema, bueno, quedaba en manos de los autores o si lo veis, de papel, pues tu perspectiva, digamos, ¿no? Sí, yo creo que es algo que parece interesante, la verdad es que es muy interesante profundizarlo. A lo mejor es la manera de haber como decíais, hemos llamado a autores que han trabajado con diferentes casos y yo lo que me parece importante era gente que había hecho trabajo de campo como en cada caso y a lo mejor con el impacto etnográfico cualitativo y no buscando más ese tipo de investigación. Tampoco he visto, porque me agradaría ver lo que había hecho y pedir a los autores que ya habían escrito sobre el tema,
tampoco yo he visto un artículo que he dicho, ah, mira, eso no está bien de tener el punto de vista de los niños. No quiere decir que no he visto, porque yo no lo he encontrado, pero creo que si lo hubiéramos encontrado, hubiera sido una aportación bastante importante. Pero a lo mejor tampoco lo hemos buscado bastante fuerte para integrarlo como en el libro. Pero seguro que es algo a lo mejor que falta, lo tenemos un poco, pero muy poco, más a partir de datos de captación, pero en verdad los trabajos de campo son más de la gente que ha estado implicado o en los equipos sociales, pero no tanto esa opinión pública más general, que puede ser algo que la pueden investigar a lo mejor, o si puedo seguir con los trabajos. Bueno, pues la palabra. Mar, pues esto en las filas está muy bien. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, eh, enhorabuena por el libro. Y pues te quería preguntar sobre algo que me ha parecido muy interesante y es la importancia de los aliados en la mm, administración. ¿Tú dirías que estos aliados ya los eran antes, ¿vale? De que estas candidaturas entrasen en el gobierno, o se produjo un cambio en ellos que hizo que se convirtiesen, ¿no?, en aliados, aliadas, sobre todo en temas de participación ciudadana? Y luego, ¿en qué medida esos cambios han perdurado, ¿no?, en sus saberes, en sus prácticas, una vez, ¿no?, que se ha producido el cambio en los gobiernos, ¿no? ¿En qué manera han podido resistir quizás las tensiones de los nuevos gobiernos, o en qué manera también han podido ellos transmitir sus aprendizajes a otros compañeros, ¿no? Un poco esa sería como mi pregunta, si ya eran o se han convertido, y luego qué ha pasado con ellos cuando ha cambiado el gobierno. No puedo. Mira, yo sobre eso puedo sobre todo responder aparte del caso de Madrid, conozco mejor porque a lo mejor falta un poco de detalles sobre los otros. En el caso de Madrid, fueron nuevas delegaciones a la participación, pusieron pusieron a gente dentro de la administración que eran afines, por ejemplo, en la de Partido Ciudadano, el que dirigió el proyecto de Partido Ciudadano era alguien que para nosotros había conocido en la Puerta del Sol, de la Gana en este caso. Habían hecho bastante cosas juntos, de democracia digital en el 15 y luego en Poder. Estudiamos el caso de la gobierno de la cooperación territorial, puso gente de misiones. Pero también hicieron esta llamada más allá de la administración. Puede ser gente que eran aliados ya, y también integrar a gente que ya está interesada, que ya está en la administración. También el caso que os he dicho del Alto Chinato, de Gregorio Franchero, es bastante interesante porque él se conocieron también en la Puerta del Sol. Con el Pablo Soto y Miguel Arana. Entonces, como, se ve como había aliados que se hicieron que era de antes. Después, para ver en qué manera, se habría que ver, eso habría que ver con Juan Mérida, que ha trabajado más en el caso de los casos completamente ahí. De lo que me recuerdo en el libro, muestra que el interés en eso se puede desarrollar al caso, porque da también sentido a trabajo administrativo, pero que como hay esta sobrecarga de trabajo, como aparece en otros casos, puede haber protestas, pero habría que pedirle más completamente para responderse mejor. Después, ¿en qué manera puedo resistir? Lo que pasa es que tomamos el caso de Madrid, como son las personas estaban relacionadas con los equipos políticos, han ido con ellos. Pero han pensado en lo de la transmisión.
más allá del gobierno, y eso fue bastante interesante porque lo han pensado al final del mandato, haciendo un balance bastante en un libro que se ha hecho sobre la experiencia de Madrid, contando lo que habían hecho. Y también han creado una red internacional de Consul con la idea de difundir sus herramientas, en particular de Madrid, y Barcelona, hecho igual en Barcelona, a otras ciudades, colectividades, incluso redes sociales, con la idea de decir, mira, más allá, yo hice una entrevista con el que lideraba en ese momento el Participalab, que era como un laboratorio bastante cercano a la delegación de participación, y decía, más allá de las posibilidades que podemos tener de gestión en una ciudad en un momento dado, queremos poder imprimir nuestra huella más allá. Pensar este legado, incluso si eran conscientes que si pasaba otra vez la derecha en Madrid, pues se va a quedar dentro de lo que había puesto en la pero poder influir en la democratización del poder en otros países, lo tenían muy claro. Y algo que también a lo mejor interesante que encontré para hacer para los con el 15M es que en la delegación de participación había un puesto que era de extensión territorial, como había en las comisiones del UCM o de extensión territorial, para difundir el movimiento en otros sitios, no tienen igual en la participación del ayuntamiento, sino vamos a tener algo de extensión territorial para extender nuestro modelo más allá. Entonces, bueno, eso fue una manera de transmitir. Después no he seguido la historia de lo que hicieron después, pero sería interesante. Para nosotros no le ha ido muy bien, porque no se llevan los problemas, pero ver, por ejemplo, lo que han hecho, lo que estaban en estas delegaciones sería bastante. Bueno, pues la lanzo ya. Por no ir así. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que tengo muchas ganas de leerme el libro y como no lo he leído, no sé cuánto hay de esto en él, te quería preguntar si puedes hacer una valoración de por qué estos ayuntamientos del cambio fueron del cambio durante una legislatura, 2 legislaturas solo, ¿no? Eh, eh, bueno, pues si tienes alguna valoración, supongo que como falta investigación ahí sobre opinión pública, también nos cuesta entender por qué después no consiguieron revalidar un poco su mandato, pero de todo lo que contabas, me surgía a mí una hipótesis sobre la que me gustaría también que hicieses, si ves alguna conexión entre eso y el hecho de que personas que vienen de los movimientos sociales pasen a la política institucional y eso pueda vaciar a los movimientos sociales de masa crítica, si eso implica que pierden contacto con la gente que no está directamente en esos movimientos, pero que es simpatizante, ¿no? Capacidad de tener conversaciones, dialogar con la gente y convencerlos de que es importante, que se están haciendo cosas, ¿no? Y entonces pierdes ahí un poco de conexión con los movimientos, pasan todos a la política institucional y la gente deja de tener conexión con las personas a las que habían votado con las que compartían espacio, ¿no? En los movimientos, etcétera. Si de alguna manera eso ¿crees que puede tener que ver con el hecho de que después hayan perdido tanta fuerza electoral? Bueno, sobre eso creo que hay algunos factores para entender por qué nos han metido más, más en el tiempo. Hay los obstáculos de que estaba hablando, porque he hablado de la administración, pero hay otros obstáculos a nivel del Estado, del sector del Estado, con las empresas, por ejemplo, que podían tratar bastante obstáculos a la hora, por ejemplo, de remunicipalizar los servicios públicos con los medios. Bueno, hubo estos obstáculos, pero hubo también el problema de las elecciones locales que hemos hablado, de estas coaliciones que se fallaron, pero también a nivel nacional, el cambio del panorama político a nivel nacional, con el hecho de que estaban incluso eso de podemos ser diferentes en cada sitio, pero el hecho de que
podemos cerrar tantas cosas a nivel nacional, pero también, como decir, tener un impacto sobre el nivel local. Y más allá, si miramos como la evolución del panorama, el debate público en España, que cuando ganan en 2015, son muchos los términos del debate público que plantea el 15, el tema de democracia real, de justicia social, lucha contra las desigualdades, contra la corrupción, es eso de que está hablando. A partir del 2017, con el tema de Cataluña, se reorienta el debate más sobre cuestiones de identidad nacional. Y eso va a favorecer más a otros partidos de derechas como Vox. Se cambia bastante los temas de que se debaten. Creo que eso ha podido perjudicar. Creo que hay que ver un poco lo que han podido hacer estos gobiernos locales, la escala municipal, y también ver el cambio de panorama más estatal, vamos a decir, podemos decir del mundial, cómo ha evolucionado. Pero para a lo mejor proponer algunas hipótesis un poco, el tema de la relación con los centros sociales me parece bastante importante. Y es verdad que al pasar un cierto número de militantes del movimiento social al gobierno local, como en otras experiencias históricas, eso va a vaciar en parte o debilitar o en poder de reubicarse de otra manera a los centros sociales. Y eso aparece, por ejemplo, para pensar en el caso de Madrid, por ejemplo, cuando les preguntaba, pero ¿por qué no hubo tantos veteranos? ¿Por qué no hubo tantas otras ciudadanas que llegaron? Uno no era el único, pero uno de los factores era, bueno, la gente también de la lucha social está ahora en el gobierno, ¿sabes? Está implicada más en los partidos, y se ha perdido un poco este impulso de movimientos sociales. Creo que es uno de las vías. Y otro tema creo es también la desconexión a veces del tema de la participación, por ejemplo, con la cuestión social. Creo que eso es un tema que se puede plantear, por ejemplo, en el caso de Madrid, lo que se podía hablar, debatir en los espacios de participación, no era realmente de los problemas de la vida cotidiana de la gente. Y si miras, por ejemplo, en el caso de Madrid, al final son sobre todo los barrios populares que se han movilizado menos en 2019, mientras que los de más ricos, más de derecha, se han movilizado mucho más. Y a lo mejor lo que ha faltado es un poco eso. Y eso se puede comparar con Barcelona, Cádiz, donde hubo más inversión contra las desigualdades sociales y urbanas. Y no es el único factor, pero creo que ahí también, para cuestionar un poco también las políticas que se han hecho, lo de dónde sean las prioridades en función de los barrios, de tal, creo que estarían uno de los temas que puede tratar. Muchas gracias, Lois, por la presentación. Pues yo te iba a hacer una pregunta que es la de Emma, pero estaba pensando mientras respondías cómo reconfigurarla para tratar de profundizar un poquito más en eso porque me interesa muchísimo. Pero bueno, voy a empezar dándote las gracias por la presentación, ha sido interesantísima, y preguntándote, después me responderás dónde se compra el libro porque lo quiero comprar y leer. Me parece muy interesante. Precisamente sobre esa relación entre partidos políticos y movimientos sociales, apuntabas dos cosas, ¿no? La primera, que hay un trasvase de capital, digamos, político y social, ¿no? De los movimientos sociales a los partidos políticos. No sé si eso ha pasado por igual en todos los sitios, ¿no? Quizá en algunos sitios donde algunos partidos políticos ya tenían un poquito más de relevancia o han querido tener más presencia en esas coaliciones, quizá ha sido menor, ¿no? Y no sé si hay algunos ejemplos donde... pues, dos preguntas. La primera, ¿ese trasvase de los movimientos sociales a esas coaliciones ciudadanas ha tenido algún tipo de impacto, vamos a decir, negativo, por resumir mucho, sobre los movimientos sociales? Es decir, ese, entre comillas, extractivismo, ¿no? de capital humano de los movimientos sociales a la política, la quema que produce la política y después tener que volver a los movimientos sociales un poco con esa frustración. Y en segundo lado, o en segundo lugar, ¿hay algún ejemplo que sea de buena praxis organizativa que haya producido menos quema, digamos, y otros ejemplos que sean evidentes de una quema de ese capital humano, digamos, y que hayan producido esa frustración y que hayan, digamos, coadyuvado en cierta medida a que luego se produzca esto, ¿no? Que en el 2019 pues hay una menor movilización en sectores populares precisamente porque
los movimientos sociales estaban un poco más, ¿no? Débiles o frágiles. No sé si tienes alguna idea por ahí, aparece en el libro. Hay por lo menos 3 manos más, como vosotras. Sí. Bueno, nada, yo la verdad es que más que preguntas tenía que me vienen muchos comentarios porque yo formé parte del proceso municipalista en Córdoba, fui coordinador del grupo municipal de Ganemos Córdoba durante los 4 años, aparte de estar, bueno, al hacer esa tarea también, pues nos hacía estar muy en contacto con toda la red estatal y estando en contacto con compañeros de Madrid, de Barcelona y de distintos municipios, ¿no? Agradecerte el trabajo, claro. Porque sí, ¿no? Que es necesario hacer este trabajo de sistematización. De hecho, escribí un artículo con Ernesto, que era Los laberintos del poder, que nos conocimos en Madrid en un encuentro con Pablo Soto, precisamente, hablando de esta parte de las dificultades administrativas, ¿no? Que también soy sociólogo y algo de cabeza le he intentado poner a esto en algún momento, ¿no? Aparte de la práctica. Y claro, me vienen mil historias, ¿no? Entonces yo voy a intentar ser sintético también, que lo que mi intención un poco aquí es compartir la experiencia de Córdoba por si puede ayudarnos, ¿no? Como realidad más cercana, por lo menos lo noto que he visto. Bueno, lo primero, la cuestión de la diversidad, ¿no? Que nos pasa mucho quizás que cuando miramos la experiencia municipalista nos vamos a esas grandes ciudades que ocupan más el foco, pero recordad que había cantidad de municipios desde Priego a Badalona, a, yo que sé, a Jerez, y otros más pequeños como Carcaboso, Peligro, con unas prácticas tremendas y de transformación brutales y que no sabemos nada de, bueno, no sabemos, algo se sabrá, ¿no? Pero que igual eso se queda un poco en otro marco y que, no sé, a la hora de evaluar cuáles son los resultados y cuál es la realidad después de eso, pues que es un ámbito muy complejo y que aborda un montón de realidades. Con respecto a la cuestión de los retos administrativos, yo, gente de Madrid, me contaba directamente de llevar a Yayo Herrero, que supongo que todas las personas de la sala lo conocen, para que un poco darle una sesión formativa a técnicos municipales, para un poco explicar qué se quería hacer en términos de economía social y de cambio de modelo. Y algunos técnicos se levantaron porque decían que lo estaban adoctrinando. Eh, yo creo que hay pocas personas más pedagógicas y más racionales que Yayo Herrero en su exposición, que es como, mira, puedes estar de acuerdo o no, pero no sé, ¿no? Me parecía como, lo recuerdo así como un ejemplo, ¿no? O cosas que en esta ciudad fueron directamente imposibles. Fue posible hacer un operador energético en multitud de ciudades. Nosotros llegamos al ayuntamiento con 5 modelos, el de Pamplona, el de Rivas, el de Cádiz, el de Zaragoza, el de Barcelona, para adaptarlo a la ciudad concreta con la misma persona que había asesorado esos 5 procesos, Pablo Cotarelo. Y nosotros le decíamos aquí al equipo técnico, oye, tenemos todos estos modelos, Córdoba tiene sus peculiaridades, de mucha empresa pública, vamos a ver cómo hacemos aquí el nuestro. Aquí fue imposible, ¿no? Lo digo también por la parte de la arbitrariedad de la cuestión administrativa y técnica, que creo que es un tema muy importante. Cuando has dicho o se ha mencionado aquí un poco lo de si estábamos preparados para todos los ámbitos de gestión de la ciudad, yo por lo menos en el caso de Córdoba, y creo que eso pasa en muchas ciudades, yo creo que sí. El programa que se hizo en Córdoba participaron más de 600 personas y no solo que 600 personas, sino lo que se iba a hacer en inclusión social con personas con diversidad funcional, se hizo con ASPASI, con los tejidos. O sea, la gente que se implicó en la elaboración del programa en un proceso súper largo era gente con un capital de saber y de práctica a nivel urbano tremendo. Y yo diría, y creo que no me equivoco, que el programa de Ganemos de 2015 sigue siendo el mejor programa para esta ciudad y el mejor diagnóstico porque no se ha hecho nada mejor. Porque a pesar de que haya pasado de 10 años, sigue habiendo los mismos problemas, las mismas situaciones. Se implementó muy poco y no había un proceso más rico en el que yo que estaba ahí, que no era gente de Ganemos cercana, era gente que estaba trabajando en eso, que veía un espacio de oportunidad y volcaba ahí el programa. La única cosa para la que no estábamos preparados fue para Diputación, porque no entraba en nuestro cálculo. Por el número de votos que conseguimos en la ciudad, teníamos una representante en Diputación y dijimos, anda, pero si no hemos pensado nada a nivel de provincia, ¿no? Y nos tuvimos que poner a trabajar en eso. Ese fue el único vacío de programa que tuvimos, por lo menos en el caso de Córdoba. Con respecto voy acabando, este es el último, con respecto a los obstáculos y por qué nos caemos en 2019,
los mayores conflictos que vivimos venían de las dinámicas partidistas. Más de la mitad de los conflictos que tuvimos en Ganemos a nivel interno venía de conflictos dentro de EQUO y de conflictos dentro de Podemos. Y EQUO era una fuerza muy potente en esta ciudad, sigue siendo, de gente, bueno, ya es menos, ¿no? Pero en ese momento, pero nos venían de conflictos de fuera, de sus cuentas, de sus candidaturas a nivel estatal, y eso se nos trasladaba, no, aparte de que podíamos tener, como cualquier proceso, algún conflicto. Pero ya digo, esa dinámica partidista fue de las cosas que más... Y esa desaparición en 2019, yo creo que tiene que ver con la complejidad, aparte de esa ruptura de todos esos procesos internos. Era muy confuso para la gente porque estaban los sí se puede, las mareas, los compromisos, los comunes, los ganemos, y era como, bueno, y ahora me hacen coincidir las elecciones municipales con las locales. Hay un deterioro muy fuerte de toda la parte, lo más visible a nivel nacional, que es esto de Podemos, ¿no? Y bueno, pues en ese momento yo creo que eso nos hace también especialmente mucho daño, ¿no? Y nada más. Sí. Muchas gracias. Primero, el libro está en la tejedora de la cordillera. Normalmente, el editor quería enviarlo para que lo tengamos hoy, pero normalmente está a partir de hoy en em, la distribuidora del libro es Traficante de Sueños. Sobre la relación con bueno, el impacto de eventos sociales, creo que sí, la situación es bastante diferente de un sitio a otro por estas configuraciones diferentes de las confluencias. Hay casos donde realmente algunos eventos sociales, porque también hay una diversidad de eventos sociales, creo que hay que decirlo también, pero donde la relación era muy estrecha, los procesos eran muy diferentes, y otros donde, por ejemplo, los partidos podían tener más síntoma. Y, por ejemplo, tomamos el caso de Barcelona, si la relación era muy estrecha entre la PAC, sobre todo, y el gobierno. Entonces, por eso que es una situación diferente de otros sitios donde no había no había la misma vinculación con los mismos movimientos. Pues, es uno de los temas donde se puede encontrar diferencias. Pero en muchos sitios, a pesar de estas diferencias, había gente social que llegaba a la política, y eso, por supuesto, de una manera hace no sé, un trasvase de militantes que puede debilitar en parte los movimientos sociales. No solo eso, creo que eso es uno de los temas, un poco de militantes, de fuerza humana, pero también de cómo te sitúas ¿cómo decir? En la relación con el gobierno a partir del momento que tus antiguos compañeros están dentro del gobierno. Eso fue una dificultad de cómo pensar su posición, y bueno, se expresó de diferentes maneras en función de los hechos. Y por eso el capítulo de Miguel Martínez sobre el comparativo sobre los diferentes casos se mostrar que en algunos casos realmente hubo una ruptura de Madrid, por ejemplo, sobre la vivienda, y en otros, al revés, permitió fortalecer también lo que podía proponer el gobierno. Y en el caso de Barcelona creo que es bastante claro que hay cosas que no se consiguieron, no se hubieran conseguido únicamente desde el gobierno municipal. El tema del 30% de libertad social en los grandes proyectos, eso se consiguió porque fue una propuesta de la PA, que llegó de la PA y de otros colectivos, que lo negociaron con todos los partidos, y que Basta Común también apoyó, pero si Basta Común, que era minoritario, lo hubiera propuesto por su cuenta, no hubiera. Entonces, creo que hubo momentos donde a lo mejor pudo funcionar mejor con esta idea de poder en algunos momentos colaborar juntos posando a una idea o posando una idea, pero que no quiere decir que no hubo tampoco tensiones, y también relaciones que se fueron un poco diluyendo con el tiempo. Eso creo que el tema de sobre el caso de Córdoba, de la construcción participativa de los programas, que es un tema muy importante en el 2015. Y también algo que se soltaba en los casos que eran programas construidos con la gente,
Y eso se pudo perder. Por ejemplo, vamos al caso de Barcelona, en el segundo mandato está la señora menos. Y muchas gracias, Rodrigo. Me acuerdo muy bien que estuviste con Ernesto con Ernesto Ganuza en el encuentro en 2017, creo que hicimos en Madrid. Era un momento que era hacer un primer balance de estos autores de cambio a medio mandato y lo que habías traído sobre justamente estos límites de choque con la administración. Aquí está profundizado, pero retomando muchos de los argumentos que habías desarrollado entonces, el caso de Andrea Bua, vas a ver que os cita mucho por ejemplo, la dificultad que ya aparecías en vuestro análisis de la dificultad, por ejemplo, de introducir cláusulas sociales o de género en los contratos públicos. Nos podrían decir que no se podía por impedimentos legales, eso aparece mucho entonces, es un poco el libro prolonga estas leyes se vuelve a hacer en este y solo sobre el Iago Verdejo, cuando decía que se hizo la idea de transferir el conocimiento sobre la experiencia administrativa en Madrid, el libro pues lo de Demócratas Futuras, de contar todo lo que hizo en Madrid para transmitir de otras partes, estaba del Pakistán de Yo sí tengo una pequeña pregunta, cortita, y primero estoy hablando desde mi inexperiencia sobre el tema. Bueno, en primer lugar, decir felicidades, enhorabuena por el libro. Y se han mencionado ciudades grandes como Madrid y Barcelona, pero también se han mencionado ciudades de tamaño menor como Cádiz. Quisiera saber metodológicamente cuáles fueron esos criterios para realizar la selección de esas ciudades no tan principales en términos de tamaño y población. Claro. Eso permite también hacer un vínculo con lo que decías, qué tipo de casos se está tomando en cuenta. Algo importante solo es decir que, lo digo otra vez porque es para entender el libro, que no es un proyecto colectivo, que hubiéramos pensado todos internos y que el libro fuera el resultado de un proyecto en común sobre varios años. Lo que hemos hecho es poner a autores en común que habían hecho investigaciones con diferentes partes, diciendo, tenemos un libro un poco de referencia sobre el tema y vamos a llamar a la gente que ha trabajado en profundidad sobre diferentes casos. Creo que es importante para entender cómo lo hemos hecho y el resultado. Pero para pensar qué ciudades, lo que hemos hecho es ver ciudades donde gobernaban estas coaliciones ciudadanas. Lo que no quiere decir que gobernaban con mayoría absoluta, porque en ningún caso así, o gobernaban en mayoría con el apoyo de otras fuerzas, entonces con el PSOE, o a veces había coaliciones, pero eran la fuerza mayoritaria. Eso explica, por ejemplo, que no hay el caso de Córdoba, porque en el caso de Córdoba había en este caso Izquierda Unida dentro de la coalición, pero dominada por el PSOE, dominada o liderada por el PSOE, ganemos Córdoba más en el pacto de investidura, pero no entraba en el gobierno. Lo que no quiere decir que no sean casos interesantes, solo que hemos privilegiado más casos donde estas coaliciones ciudadanas eran como la fuerza, vamos a decir, principal, lo que no quiere decir que tenían la mayoría del tiempo. Pero es verdad que hemos intentado diversificar lo máximo posible en la gente que conocíamos, que habíamos visto que habían trabajado sobre el tema, pero un límite es que nos han escapado experiencias más ciudades más pequeñas o bueno, tenemos no solo Madrid y Barcelona, otras ciudades como Cádiz o La Coruña o Cartero. Hay otros casos que se podrían investigar en ciudades más pequeñas también. A lo mejor porque también los investigadores se han centrado más en este caso. Como hemos dicho, a partir de los casos que se habían estudiado, a lo mejor haciendo una investigación de cero con un proyecto colectivo de a ver qué casos vamos a elegir y queramos poder tener una diversidad más grande de esta manera.
Bueno, yo también darte las gracias porque es muy interesante. Yo también quiero leerme el libro. Y también no estuve como el compañero metido ahí en la gestión, pero estuve en el 15M y estas cosas. Yo te quería hacer la pregunta utópica, que es para el colectivo, ¿no? Pero es como, em, ¿cómo se puede hacer, si es que se puede hacer, alcanzar cierta hegemonía cultural para que esto no sea una experiencia concreta, sino para que esto se pueda mantener en el tiempo? Sobre todo teniendo en cuenta que, no sé, Cádiz y Madrid, está gobernando el PP ahora mismo, ¿no? Y si se puede hacer, teniendo en cuenta que hay una ideología y unas prácticas del nuevo municipalismo que está completamente contradictoria con el Estado capitalista, ¿no? Y no sé. Y aparte de eso, te quería preguntar si tienes contacto, sabes un poco, lo estás siguiendo, el caso de Zonan Mandani en Nueva York. El caso de que ha llegado a la alcaldía también con una propuesta de municipalismo radical, creo que está copiando, imitando muchas cosas de las que se han hecho aquí, haciendo otras nuevas también. Muchísimas gracias otra vez, Eloís y, Joan, para el debate. Bueno, yo tenía muchas preguntas, pero voy a intentar hacer una, solo para extender un poco la reflexión sobre la política feminista o más feminista en grupos municipales. ¿Cómo se traducen exactamente las cláusulas de género? Y con un poco de distancia, ¿fue esta feminización de la política algo superficial, simbólica, o tuvo un impacto en las políticas públicas de forma más sostenible después de su mandato, ya con algunos años de distancia? Y pues era también un poco en vínculo con estos obstáculos, lo que decías tú de la derechización del debate público. Yo creo también podemos añadir a lo que decías con lo de la independencia catalana, el backlash, ¿no? Los contramovimientos antifeministas. Y bueno, sí hay también no sé, una reflexión acerca de esta derechización y cómo contrarrestarla, como decía el compañero. Em, bueno, sobre la pregunta utópica, ¿cómo, cómo mantener en el tiempo? En el libro no hay receta mágica, pero lo que aparece mucho, como en diferentes capítulos, es el tema de las alianzas. Porque lo que aparece es que a veces pudieron sentirse bastante aisladas estas experiencias y que a lo mejor fortaleciendo las alianzas con otros actores, otros poderes, podría ayudar a fortalecer las experiencias, a lo mejor mantenerlas en el tiempo. He hablado bastante de las alianzas en la administración, pero hay otras que aparecen en el libro. Primero, alianzas entre las diferentes ciudades. Es eso que, algo que, bueno, había momentos de encuentros, redes que inician, pero aparece que hay casos que, especialmente, por ejemplo, en los casos de las ciudades en Galicia, que la gente participando puede en adelante que puede haber más, más apoyos, más intercambios de experiencias a este nivel. Pero también alianzas con otros poderes, o decir, poderes a otras escalas, a nivel autonómico y a nivel estatal, está relacionado con los límites de las competencias municipales. Y eso creo que también lo tomaron en cuenta los gobiernos locales, porque os decía antes que la respuesta a la pregunta de Eduard sobre cómo los partidos cambiaron, o decía que, por ejemplo, Podemos había tomado más en cuenta la escala municipal y poniendo a figuras del municipalismo en las campañas, pero era también un poco en los dos sentidos. Es decir, que los gobiernos municipales se pusieron también en las campañas estatales viendo que necesitaban este apoyo para poder cambiar cosas a nivel municipal. O sea, era un poco en los dos sentidos. Y eso creo que fue a lo mejor un poco uno de los dramas, no sé, de estas experiencias, es que cuando gobernaron, la mayoría del tiempo fue la derecha que estaba al poder. El primer gobierno de Pedro Sánchez es a partir de junio de 2018, después llega
el gobierno de coalición en 2020, en 2020, cuando la mayoría de las experiencias locales ya no están. Y creo que este desfase ha perjudicado bastante los cambios a todos los niveles. Y también hay otras alianzas que aparecen con los medios que puede ser a nivel nacional, pero también a nivel local. Esto aparece bastante en el capítulo de Adrià Bua, que muestra cómo los medios locales han perjudicado bastante las experiencias y muestra cómo, porque hacen parte de un régimen urbano que se pone en plan de juicio con estos gobiernos. Y habla también de actores que a lo mejor parece más sorprendente, pero por ejemplo de las asociaciones, en particular las asociaciones de vecinos, que han podido en algunos casos, es el caso de las ciudades gallegas, pero también de Zaragoza, oponerse a algunas políticas de participación, porque estas políticas de participación, típicamente los presupuestos participativos, ponían más en adelante una participación individual y menos la presencia de asociaciones como tal. Y eso es algo que ya habíamos trabajado con Ernesto Ganuza en el caso de Córdoba, pero hace ya bastante tiempo, como las asociaciones vecinales pudieron obtener una oposición porque con estas nuevas políticas de participación más individual, reponía en cuestión su papel de interlocutor privilegiado con el gobierno local. Y eso a lo mejor pensar un poco eso de cómo tener alianzas también con estas asociaciones que pueden ser un apoyo en políticas sociales, en las cosas, pero sin tener una oposición total, puede ser algo que pensar. Entonces, es algo que aparece bastante, ¿no? No creo que es la única solución, pero es algo que en diferentes capítulos se pone alianza con otros poderes. Y lo de también, de hablar del caso más reciente de Nueva York, también alianza a nivel internacional. Bueno, hubo intentos con el Cities, por ejemplo, pero creo que eso de pensar y es un poco la idea del libro también, que como cuando lo publicamos en Francia, también aprender de la experiencia de España para poder también alimentar experiencias en Francia a nuestros hijos y aprender de los logros, pero también de las dificultades para ver cómo se pueden adelantarlas, pensarlas. Pues creo que eso de también a nivel internacional es bastante. Y sobre las políticas feministas, está bastante desarrollado en el capítulo de Bazantama y Bazantures. Lo que muestra es que hay esta idea de tener planes de igualdad que a los diferentes y muy concretamente, por ejemplo, las de género, lo que muestra es que son hacer contratos, privilegiar los contratos no con objetivos mercantiles como se hace en los tiempos, pero haciendo que las empresas tengan, por ejemplo, políticas contra la brecha salarial, políticas de cuidados, políticas contra las prácticas, haciendo que sea no solo dentro de la administración, o sea, pensado, pero también con quién para la administración, a nivel de las empresas con delegación pública o con actividades en materia de subvención. Bueno, eso te cuenta de su artículo. Después, yo no lo explico completamente para cómo se pone en marcha, pero pues que había hecho la idea de pensar en la redistribución de los recursos públicos con siempre de feminismo. Y creo que no es nada superficial, porque leyendo su capítulo, por lo menos a mí me ha convencido que no era nada superficial. Pero el problema es que no quiere decir que se ha mantenido en el tiempo. Y a lo mejor ahí iba a tener una pregunta de qué impacto va a poder tener en el tiempo a partir del momento cuando vuelve, por ejemplo, gobierno de derecha con lo de la feminista y tal. Es una de las cosas que se cortan. Y eso lo pueden ir en énfasis en este capítulo, eso de muestran que se han conseguido cosas con muchos avances, pero que es una lucha todavía muy pendiente, que todavía a lo mejor uno de los resultados del movimiento feminista, sino también de producir la acción feminista, como muestra también la fuerza del movimiento, pero la reacción es muy fuerte.
Y eso aparece también en el capítulo de Vicente Rubio Cuello, que enmarca como las transformaciones de estas de cambio dentro de lo que llaman las tierras culturales, y muestra que bueno, hay este contexto que es bastante importante para entender lo que se ha podido conseguir, pero también como la reacción ha podido ser muy fuerte cuando se han acabado la mejora del sistema. Gracias. No iba a hacer ninguna pregunta, pero me ha venido a la cabeza con tu respuesta sobre la buena pregunta utópica de las coaliciones. Y yo trabajo temas de políticas alimentarias. Y la pregunta que me ha venido a la cabeza es, en cuanto a coaliciones, la red de municipios por agroecología, que empezó en 2017, creo que fue con Zaragoza, Valencia y Canarias, creo que fue, con ayuntamientos de ciudades grandes que luego pasaron a ser también municipios. Entonces hay una serie de, no sé cuántos hay, pero hay docenas ahora. Y mi pregunta es si el tema de la alimentación aparece en el libro como hilo conductor, porque toca muchas políticas públicas a todos los niveles. Desde cuando yo fui al encuentro el año pasado, pues había políticas de bancos de tierra para producción, había huertos comunitarios, había centros de transformación que crean empleo local. A nivel de colegios, comedores, acceso a alimentación ecológica, saludable, sostenible en colegios para personas con menos ingresos, también incluso al final de la cadena cuando piensas en el compost, ¿no? En cómo podemos transformar el desperdicio alimentario. Y me ha venido a la cabeza en cuanto a esas coaliciones que esa red ha ido creciendo, no ha ido a menos, ha ido a más, y además ahora incluye partidos o sea, ciudades, con Córdoba también estaba en el encuentro en noviembre, con partidos diferentes que los unen a alimentación, y quería preguntar si aparece ese tema en alguno de los capítulos, cómo une diferentes políticas públicas. Gracias. Sí, aparece en los capítulos que hacen balances de las diferentes políticas públicas, sobre todo en este caso, típicamente sobre Barcelona y Cádiz, pero no está profundizado en un capítulo como tal. Entonces aparece, bueno, dentro de muchas políticas, por ejemplo, en el capítulo sobre las políticas en Barcelona, es un capítulo que intenta buscar todas las políticas que se han hecho en Barcelona durante los mandatos. Entonces, el interés es tener un panorama muy global, pero después no está desarrollado en cada política de una manera muy conectada, pero hay uno de las grandes partes que es sobre políticas ecologistas que va a aparecer. En el caso de Cádiz también hubo cosas sobre temas de alimentación que aparece más con la perspectiva social, pero que aparece también. Entonces, son presentes a nivel de la alimentación, pero también, por ejemplo, lo que se ha hecho sobre el tratamiento de la producción, como a nivel de políticas ecologistas, como el tráfico, la producción, también también creo que un tema importante es lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, se va a hacer con otros equipos. Por ejemplo, lo de parar con los megaproyectos urbanos y hacer que nos hagan estos megaproyectos en diferentes sitios, también se puede aprobar. No es solo ambiental, pero hay una parte ambiental, también urbana, y también creo que para hacer el balance, para usar efectos en masa, en adelante, para hacer un balance de lo que se ha hecho, es también ver lo que se ha parado, o lo que realmente no se quiso hacer. Y ahí creo que hay algunas cosas que van pero antes eso. Está un poco creciente sin estar desarrollada tanto como postura. Muy bien, creo que ha sido súper interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Aquí.